mejor de Colombia alrededor del mundo. Talentos. Mira, cuando yo nací, mi papá era masón y mi mamá también. Era la época del, no cuento qué año, pero por ahí, en que la masonería había cogido una gran fuerza en distintos países, creo. Entonces a mí no me bautizaron. Cuando murió mi mamá, entonces decidieron bautizarme. Entonces ya tendría yo unos 2 años además. Entonces a mí me llamaban por un sobrenombre que nunca he logrado contarlo, no quiero contarlo. Pero entonces a la menor era obvio que le querían poner el nombre de mi mamá. Al fin y al cabo, cuando mi mamá murió, ella tenía 2 meses, lo lógico que la menor llevara, y además le parecía llevar el nombre de mi mamá. Pero yo, malcriada desde chiquita, formé un berrinche y no me dejaba bautizar si no me ponían Soledad. Yo quería que me pusieran Soledad y a mí me tenía que poner Soledad y me tuvieron que poner Soledad. Entonces soy de las pocas personas que se ha puesto su nombre. Este suceso marca tal vez la más grande paradoja en la vida de esta mujer. Escogió el nombre de Soledad. Soledad es una mujer que entiende la vida solo a través de los demás, de estar con ellos, de tener el gusto de reunirlos en su casa, de hacer revistas para decir cosas, de diseñar libros que son un testimonio del hábitat del hombre, de sus costumbres, de su forma de vida. Soledad es una comunicadora en toda la extensión de la palabra. Es depositaria de una herencia cierta y contundente, portadora de una sangre de periodistas. Soledad es amiga, cómplice y confidente de los suyos, que en realidad son bastantes. Se ha consolidado como una de las más dinámicas e importantes periodistas de Venezuela. Dice, después de muchos años de labor periodística, que solo le falta trabajar en la Gaceta Oficial de ese país. Pedro León Zapata, amigo de Soledad, caricaturista, pintor y uno de los más lúcidos y corrosivos críticos venezolanos, define así a Soledad y a su forma de asumir el trabajo. La experiencia de trabajo al lado de Soledad tiene que ser siempre de trabajo. Cualquier experiencia con ella tiene que ser de trabajo porque ella está permanentemente trabajando. Uno que pertenece al género de la gente normal, que no gusta de trabajar, que a uno le gusta más bien la vagancia. Uno, cuando está con ella, tiene que trabajar porque ella es de ese género anormal que no puede vivir sino trabajando. Yo no sé si le gusta el trabajo o qué es lo que es, pero Soledad está permanentemente trabajando, siempre haciendo algo, y cuando uno está al lado de ella, o se ve obligado, porque ella lo contagia a uno, a trabajar, o ella lo obliga a uno tranquilamente a trabajar de una manera nada sutil, de una manera nada exquisita, sino que del modo más brutal lo obliga a uno a trabajar, pero uno lo acepta porque a Soledad uno le acepta todas las cosas porque son en su casi totalidad positivas y en última instancia el verdadero beneficiado es uno. Yo he trabajado mucho al lado de Soledad, no he trabajado nunca tanto como Soledad trabaja, pero yo tampoco tengo tan elevadas aspiraciones en ese campo. Mi aspiración se orienta hacia el descanso más bien. Por esta razón yo no he entablado nunca con Soledad competencias de trabajo. Yo la dejo que trabaje ella todo lo que ella quiera, cosa que seguramente ella me agradece porque lo que le gusta es trabajar, y por mi parte trato de trabajar al lado de ella en una proporción que más o menos me deje en un nivel relativamente respetable, pero sin excederme. Yo trabajo hasta donde creo que cumplí y nada más. Y nos ha ido siempre muy bien en los trabajos que hemos emprendido los dos. Margot Benacerraf, una de las más reconocidas cineastas del medio venezolano, tiene muy claro el aporte que esta locuaz mujer ha hecho en el campo de las comunicaciones, de la edición de libros y revistas, y en qué consiste su talento. La revista, por ejemplo, Pandora, que ella le dio muchísima alma y mucho cuerpo, es un ejemplo que podíamos tomar. Ella en Pandora daba la impresión de ser una revista
frívola, pero que no era frívola. Es decir, que llegaba a todo público, pero al mismo tiempo tocaba todos los problemas contemporáneos que estaban pasando en el país. Es decir, que hacía una revista de verdad actual, interesante, viva, y siempre ha estado con una óptica muy especial alrededor suyo, porque ella vive intensamente el momento. Entonces tiene esa cualidad de poder captar las cosas que están pasando y desarrollarlas. Y a mí me parece eso bien importante, haber podido desarrollar en el periodismo una óptica muy distinta. Soledad Mendoza creció en unas circunstancias difíciles. Su infancia, evidentemente, se dio en contravía del espíritu liberal que la caracteriza. Mira, la infancia de todos nosotros fue muy mala porque mi mamá se murió. Entonces nosotros vivíamos con unas tías, pobres señoras a las cuales les caen 5 muchachos de un solo golpe. Tú te imaginas que es demasiado. Y eran unas mujeres que habían nacido el siglo pasado. Eso implica una educación muy severa. Tenemos dos tías, una que, vamos a decir, nos adoptó, pero con su condición había nacido en el siglo pasado, en 1894. Entonces, te imaginas tú que lo que ella consideraba corrección, ella era muy estricta, porque eso era lo que yo consideraba que era lo mejor para nosotros. En esas restricciones, en el rigor de sus tías en la crianza, Soledad encuentra hoy la razón de la hiperactividad que la caracteriza. Mira, nunca podía uno no hacer nada. Y ahora yo soy la loca furiosa porque resulta que yo estoy siempre haciendo algo. Eso a las 11 de la noche estoy haciendo algo. Yo estoy hablando aquí y empiezo a coger las matas y le quito las hojitas. Yo no puedo dejar de hacer algo. Yo tengo que estar siempre haciendo algo, porque ella decía que el diablo le enrayaba a uno todo el tiempo libre que uno había perdido en la vida. Uno de los testigos más cercanos de la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán fue su amigo y copartidario, el periodista Plinio Mendoza Neira, padre de Soledad. En este triste y doloroso suceso tuvo origen la llegada de los Mendoza a Venezuela. Mira, mi papá tuvo que exilarse porque fue cuando mataron a Gaitán. Tú sabes que él iba con él, con Gaitán. Gaitán había ido a buscar a mi papá. Elvira y Plinio estaban en el Monte Blanco, que quedaba ahí en lo que era el Tiempo, en la Jiménez, en una mezanina, y vieron cuando venía mi papá y Gaitán, y que dispararon y cayó un hombre. Plinio dice que él en un relato lo cuenta que él no se acuerda ni cómo bajó ni nada, sino que él estaba arrodillado y cuando vio el que estaba en el suelo era Gaitán. Pero a raíz de eso hubo un paro, una serie de movimientos en el que mi papá liderizó y mi papá era partidario de que renunciara a Espina Pérez y hubo un paro general del cual era el jefe, que después a última hora el Partido Liberal se echó para atrás, lo cual significó que el paro se hizo en ciertas partes no se alcanzó a avisar por ser ciertos muy lejanos, se levantaron y fue todo un problema. Entonces mi papá tuvo que exilarse, se asiló en la Embajada de Venezuela, donde estaba Mariano Picón, Mario Briceño Irragorri de embajador, se vino para Venezuela y después trajo a toda su familia. El expresidente de la República de Venezuela, Ramón J. Velázquez, recuerda los días y las circunstancias en las que Plinio Mendoza Neira llegó a este país. Y empiezan a llegar aquí, a Caracas y al Táchira y al Apure, gentes que huyen de la violencia. Y llega a Caracas exiliado, conspiraba contra esa situación. Plinio Mendoza Neira ya no es el embajador, ya no es el ministro, él el exiliado, el perseguido por la violencia, el sentenciado a muerte por la violencia. Llega
con su familia. Su segunda esposa, primera muerto, viene su hija mayor, insuperable colaboradora, Elvira, en Soledad, Consuelo, una niña que murió, viene Plinio y los hijos de María Teresa, de la segunda esposa. Pero es que la casa que abre Plinio Mendoza Neira se va a convertir en la embajada de Colombia peregrina, de la Colombia perseguida. Y todos los que iban huyendo, escapando con vida de esa violencia, llegaban a buscarlo. Ahora, yo no sé cómo Plinio hacía para poderle abrir puertas en Venezuela de trabajo a tanta gente, pero lo hacían. Yo recuerdo Soledad. Están pasando de la niñez a la adolescencia, pero trabajan con el padre. ¿En qué? Plinio Mendoza era, además de político, de abogado, de caudillo, un extraordinario editor. Testigo excepcional de la práctica de esta destreza para el diseño y la edición fue la pequeña Soledad, quien en vez de muñecas tuvo linotipos. Yo era muy joven, yo iba con medias cortas todavía a la imprenta. Y entonces mi papá me consentía, él decía que yo me ponía de mal humor cuando tenía hambre, entonces se presentaba a las 4 de la tarde con una bandeja de bizcochos para todos los de la imprenta, que también realmente eran muchachos jóvenes los que estaban en el montaje, siempre generalmente es una gente joven. Y entonces llegaba con bizcochos y tortas y cosas de ese tipo. Y empecé a trabajar, porque mi papá empezó una situación económica difícil para mi papá, me pidió que estuviera un año y empecé a trabajar con él primero y hacía trabajos después para otras partes. Nosotros en vacaciones teníamos tiempo para jugar y tiempo para trabajar. Le ayudábamos a mi papá en los archivos. Era aburridísimo. En ese tiempo los libros se hacían con clichés. Entonces eran unos plomos con unos tacos de madera que había que ponerlos en orden. Entonces nosotros lo que hacíamos era casitas, ¿no? Nos organizábamos por casitas porque nos parecía más bonito por tamaño. Resulta que había que archivarlos por concepto. En ese tiempo mi papá estaba haciendo el libro Así es Caracas y obviamente eran urbanizaciones, edificios, bancos, avenidas y había que organizarlos por eso. Entonces llegaba mi papá, ¿arreglaron los clichés? Sí, papá, ahí están. Pero resulta que los clichés estaban arreglados pésimamente, sin ningún concepto. Entonces él nos dictaba cátedra. Yo creo que uno siempre recibió clases de mi padre. Era un profesor, era su padre, pero era su maestro. Su profesor. Es decir, la unidad, Elvira, Soledad, era hogar y era escuela, era cátedra. Las semillas de esos primeros trabajos de Plinio Mendoza Neira, en compañía de la pequeña Soledad, empezaron a dar frutos. Yo tenía el libro de mi papá que hizo en el año 50, que se llamaba Así es Caracas, y estaba aquí Tomás Eloy Martínez, un periodista extraordinario argentino, que tuvimos la suerte que trabajara en Venezuela y que trabajó conmigo. Además, la primera persona que visitó fue a mí en Caracas. Y vio el libro, se lo presté. Cuando me lo devolvió me dice, Soledad, este es un documento extraordinario sobre Caracas en los años 50. ¿Cómo es posible que tú no repitas la obra de tu papá y hagas este mismo libro? Porque es un documento de la ciudad, es un documento
absoluto de todo tipo sobre la ciudad. ¿Por qué no haces un libro? Y entonces me pareció magnífica idea. Este trabajo ha representado una buena parte de los últimos esfuerzos editoriales de Soledad Mendoza. Ahora, con base en la experiencia de la edición de Así es Caracas, Soledad pretende, literalmente, hacer un retrato de las demás ciudades de Venezuela. Yo quiero hacer todas las ciudades de Venezuela. Me parece que va a ser bien importante para dentro de 50 años. Y como a uno le gusta perdurar, pues me parece maravilloso que alguien pueda disfrutar los libros que yo hago dentro de 50 años. Soledad Mendoza es una mujer que predica y practica la modernidad. Por eso, para ella el deporte, el cuidado de su cuerpo, es fundamental en la construcción de su felicidad cotidiana. Mira, el deporte porque siempre me ha gustado mucho competir y ganar. Yo no acepto perder. Yo no puedo jugar cartas y eso porque no acepto perder. Entonces, y luego que era muy inquieta y entonces yo supongo que físicamente ya yo necesitaba hacer deporte, moverme, brincar, saltar. Para mí es distinto. El día que no hago ejercicio no me siento bien. De golpe por razones de trabajo, como ahora que tengo mucho trabajo, no voy sino sábados y domingos, me hace muchísima falta el parque. Muchísima falta. Por lo bello, yo gozo mucho con la vista. Realmente para mí la vista es una de las cosas más importantes. Frente a la montaña del Ávila está el apartamento de Soledad Mendoza. Un lugar lleno de cosas, una especie de museo de los afectos, un lugar en el que se siente felizmente retratada. Me encanta mi casa, me da un relax, me da una tranquilidad y me parece muy grata. Y me encantan los objetos. Yo creo que todo eso tiene como una energía que me da y que me hace sentir bien. Ay, me encantan los objetos. Y además es como una manía. Yo voy y viajo y me encanta comprar y lo sigo poniendo y ya no me caben. Me encanta la artesanía. Supongo que mis antepasados tienen algo que ver. Me encantan, claro, los artistas, me encantan las cosas antiguas. Objetos inclusive que eran de mi tía, como esa muñequita de porcelana. Tengo cosas de Ráquira, como son los caballitos de Ráquira. Esa misma casa en las noches se transforma. Acuden 1000 personajes de naturaleza muy distinta que encuentran en este hogar el lugar ideal y perfecto para hablar. Soledad constituye el centro de la actividad social. Sus fiestas son célebres en Caracas. Tiene una habilidad indudable para reunir personas que de alguna manera se enriquecen mutuamente, que reciben de ella al mismo tiempo que le dan, que para uno es una de las mejores cosas ir a su casa. La casa de Soledad es lo más parecido a una de las cosas más bellas que existen, que es una ferretería. Uno en una ferretería se divierte enormemente. Yo no puedo concebir que una persona se aburra en una ferretería. Una ferretería es mucho más entretenida que un museo. La casa de Soledad es como una ferretería. Ahí encuentra uno las cosas más increíbles, al mismo tiempo que las cosas más bellas, las cosas más singulares, porque ha llenado su casa de todo eso. Soledad vive mucho para su placer, pero también mucho para el placer de las personas que están cerca de ella, para el placer de las personas que la rodean. Y eso lo ve uno claramente desde que entra a su casa, en su casa. Con la fiesta de Soledad nunca se sabe lo que va a pasar, porque ella invita a tanta gente que nunca sabe quiénes van a venir y quiénes no van a venir, pero siempre son buenas. El médico y escritor Antonio Ponce es el tercer esposo de Soledad. Junto a ella comparte los que pueden ser tal vez los mejores años de su vida. De Soledad le atrajo su buen humor, su capacidad de amar, y lo atemorizó al mismo tiempo su desconcentración afectiva, circunstancia que lo obligó a sobornar a un funcionario para que impidiera que Soledad se le volara el día de la boda. Bueno, sí. Bueno, la juez era conocida mía, amiga mía desde hace muchos años. Incluso la vi a ella
Fíjate, en Bogotá en 1957. Yo estaba exilado en Bogotá y ella, la jueza, estaba allí. Desde esa época la conocía, hacía, digamos, bastantes años. Entonces, efectivamente, le di al alguacil, creo, le di un billete diciéndole que cerrara la puerta porque podía irse alguien. En Caracas también viven sus dos hijos. Con ellos, Soledad ha establecido una relación que desborda los parámetros de la maternidad clásica. Yo creo que la imagen de mi madre como madre viene acompañada de lo que te conté un poco de que es la casa, que es lleno de cultura, lleno de libros, lleno de frases buenas, de opiniones agudas, de un montón de cosas que como niño e inclusive como adulto tienes que estar muy pendiente de tomarlas y captarlas. También mi mamá me inculcó mucho la lectura. O sea, siempre me compró libros y me trataba de fomentar que leyera. Y yo agarré un hábito de acostarme a dormir leyéndome un libro. Supongo porque ella cuando me llevaba a dormir siempre me leía un libro. Y yo como que fui agarrando el hábito y hasta ahora lo sigo haciendo. Soledad Mendoza, la periodista, la hija de Plinio Mendoza Neira, la hermana de Plinio, Elvira y Consuelo, recorre una vez más las calles de Caracas, una ciudad que hace parte de sus afectos, un lugar lejano al de sus orígenes y desde el cual sueña con un cuadro familiar que la haría feliz. Me parecería maravilloso poder trabajar en una publicación donde estuvieran los hijos, los sobrinos y toda la familia, esta generación y la que nos viene después, que pudiéramos trabajar en una publicación, porque me parece que haríamos una maravillosa publicación y me parece maravilloso que haya tantos en una profesión que me parece tan bella como es el periodismo.